A ver, se conecta Jesús Castillo Molleda. Gracias, Jesús, por estar con nosotros hablando de esto que sigue aconteciendo. Después del 25 de mayo hay un gobernador electo en el estado Zulia, se llama Luis Caldera. Vamos a hablar de eso y tocamos también el tema indígena, que ayer se efectuaron las elecciones. ¿Qué te parece? Hola, Belín, ¿cómo estás? Saludo a todo el equipo de A Punto. La noticia de hoy, más que me baja, la pregunta que me hiciste es que estás de cumpleaños. Ah, sí. Te deseo de verdad que la pases súper bien. Amén. Dicen los chinos que al cumplir años uno hace dos cosas: mirar hacia atrás para ver todo lo que uno ha hecho y disfrutar todo lo que viene adelante y ponerse metas realizables. Así que bendiciones, que la sigas pasando bien. Mira, sí, ya pasó una semana de las elecciones de gobernadores y parlamento. Ayer se hicieron las elecciones para también elegir los representantes indígenas. Ya se cumplió este ciclo completo. Son 258 diputados que tiene en este momento el gobierno, el PSUV, con sus aliados, y 29 diputados que tiene la Asamblea Nacional, la alianza de los sectores opositores que participaron en estas elecciones. Esto es una gran reflexión para el proceso municipal que se viene, sobre todo lo que ocurrió en el estado Zulia, lo que ocurrió en el estado Nueva Esparta y lo que ocurrió en el estado Barinas, ¿ok? Porque en el caso del estado Cojedes, con el gobernador Galíndez, se logró que fuera reelecto en este proceso electoral. Esto quiere decir que para las elecciones que vienen pronto, que son las municipales, seguramente el Consejo Nacional Electoral dará la fecha en los próximos días. Hay muchos rumores de la fecha que se pueda dar, si es septiembre, si es octubre, y hay algunas fechas que están en el juego, pero seguramente van a ser antes del mes de diciembre, y eso por supuesto obliga a los sectores políticos, en este caso los del estado Zulia, que no obtuvieron el triunfo que se esperaba, por lo menos los estudios de opinión pública, la participación que se esperaba en el estado Zulia, ya era determinante para obligar a los sectores opositores que estaban obligados, Evelyn, a movilizar el voto, porque el voto espontáneo no era la principal fuerza para poder ganar las elecciones. Se comprobó que fue así, inclusive en las mediciones afuera de puerta de urna, en este caso de los centros de votación, se determinó que hasta el mediodía del domingo 25, las fuerzas aliadas a Manuel Rosales tenían una tendencia a ir adelante en el proceso electoral, pero después del mediodía, Belín, no sé qué pasó, pero los electores que apoyaban la fórmula de Manuel Rosales se desaparecieron. Prácticamente no asistieron más a los centros de votación, y a partir del mediodía del 25 de mayo, el PSUV empezó a crecer bárbaramente, y eso permitió que no solamente ganara Luis Caldera, sino los resultados por cada uno de los 21 municipios del estado Zulia, incluyendo Maracaibo, San Francisco, Lagunillas y Cabimas, con correo electoral, da una alarma muy importante a los sectores opositores en el estado Zulia, que si no corrigen los errores cometidos, si no unifican esfuerzos, si no se buscan una alianza fuerte para las elecciones municipales, Belín, te quiero pronosticar que la oposición en el Zulia le va a ir muy mal en las elecciones municipales, sobre todo porque los resultados de Maracaibo, San Francisco, Cabimas y Lagunillas no fueron buenos, y ahí hay alcaldes opositores que seguramente van a buscar un escaño o su reelección en las próximas elecciones, y no son hoy los alcaldes de fuerza para poder defender sus espacios de poder. Les obliga a rectificar, a unificar, a llamar al voto, a buscar a los que no buscaron, a entenderse con los que no se quisieron entender, si no, no van a lograr el éxito en las próximas elecciones del 20, cuando las elija o cuando las anuncie el CNE. Ok, a ver, Jesús Castillo, lo que yo viví el 25 de mayo, para ponerte en un contexto, la gente decía, los movilizadores me decían, Evelyn, estamos yendo a las casas, y la gente sale y nos dice que son del partido Nuevo Tiempo. Se me perdió la cédula, o no puedo votar, o no, me buscan más tarde, o bueno, en esa parte de lo que decía la gente cuando tú movilizabas a tu gente o buscabas a la gente. Esto lo viví, lo viví yo, me lo hicieron a mí, y obviamente también a movilizadores. Ahora, ¿cómo hacer cuando ya tenemos un gobernador electo
decía, te leo la nota que yo me imagino que ya tú la leíste también, pero te la refresco y se la refrescamos a nuestra audiencia, de María Corina Machado, que asegura que Nicolás Maduro está contra las cuerdas tras el 25 de mayo. Permíteme leerte esta nota que la recogemos del diario La Verdad, la leo textual como lo que publicó aquí el diario La Verdad. La coordinadora de 20 Venezuela calificó el evento como una farsa orquestada para tratar de pasar la página de la humillante derrota recibida en las elecciones presidenciales el pasado 28 de julio del 2024. Lo que ocurrió el 25 de mayo fue un acto de desobediencia masiva, militante, consciente y valiente, uno de los más grandes de nuestra historia. Así dijo la señora María Corina Machado, que señaló que esa abstención constituye una reafirmación del mandato soberano que sostiene fue expresado en las presidenciales del pasado año, que por cierto ya vamos a cumplir un año, que la oposición derrotó a Nicolás Maduro 70-30. Más de 2.000 personas han sido objeto de desapariciones forzadas y tortura y más de 30 han sido asesinadas, anunció así María Corina Machado. Denunció que el régimen ha recurrido a medidas represivas para intentar frenar el ascenso opositor, incluyendo desapariciones forzadas. Los votos son lo menos, dice así, en elecciones como estas, los votos son lo de menos, no cuentan, sentenció así María Corina Machado. Desobedecer, resistir la presión y no convalidar esta farsa es una inmensa demostración del coraje y la inteligencia del pueblo de Venezuela, aseveró así María Corina Machado, donde dice que Nicolás Maduro está tras las cuerdas. Tus impresiones, Jesús Castillo. Mira, lamentablemente la apreciación de María Corina no tiene nada que ver con la realidad política interna de Venezuela. Lo cierto hoy es que el presidente Nicolás Maduro es mucho más fuerte hoy que hace unos meses atrás, porque el triunfo del 25 de mayo se lo da a sectores del PSUV. Segundo, María Corina Machado, no entiendo cómo puede estar muy feliz porque su adversario está más fuerte. O sea, quiere decir que María Corina prefiere que Nicolás Maduro, las fuerzas del PSUV, las fuerzas aliadas al gobierno estén en el poder, que prefiere que esté en el poder Nicolás Maduro que esté en el poder un opositor. Eso no es comprensible. Y tercero, no estoy de acuerdo con su opinión. Yo no siento, no veo, no observo a Nicolás Maduro detrás de las cuerdas. Yo creo que Nicolás Maduro hoy está más fuerte que hace un año. Creo que la página del 28 de julio del 2024 tiene que ser pasada. No sé si ella dice y reafirma que el 28 de julio no hay que pasar la página, pero bueno, tampoco ellos entregaron ni un papel para reclamar ningún proceso electoral en Venezuela de un reclamo electoral. No hay un papel en ningún órgano jurisdiccional venezolano donde se diga que los resultados del 28 de julio no están de acuerdo con ellos. No hay, lo que hay es una página web, lo que hay son discursos, pero con discursos no se cambia nada en Venezuela. Ya en este momento, Nicolás Maduro con el PSUV agarra más fuerza en Venezuela, van a llamar unas elecciones municipales y la realidad política en Venezuela es la siguiente, Evelyn. Las encuestas son claras en esto. 97% de los encuestados de Venezuela afirma y reafirma que el presidente de la República se llama Nicolás Maduro. Edmundo González apenas está con un 9% en las encuestas. Viene en caída libre, igual que María Corina, que está ahorita en 24%. Esto quiere decir que hoy María Corina en Venezuela es más débil que el gobierno de Nicolás Maduro. Es más débil que Nicolás Maduro a nivel de estudios de opinión. Lo que quiere decir que el concepto de María Corina quizás tiene fuerza fuera de Venezuela, pero no dentro de Venezuela, porque la gente tampoco es tonta, Evelyn. La gente siente que quien decreta, quien firma, quien emplea, quien tiene el poder es el presidente Nicolás Maduro, y aquella promesa del 10 de enero del 2025 no se cumplió y cada día se debilitan mucho más, ¿ok? En este proceso electoral. La realidad política venezolana te dice hoy que la carrera política de María Corina Machado está perdiendo contra la carrera política de Nicolás Maduro. Ahora, a ver, el tema militar, que lo tocó también María Corina Machado, por cierto, el día domingo 25 de mayo, donde afirmaba que el 85% de la población no salió a votar, que esto es una farsa, a pesar de que estas elecciones se tenían que llevar a cabo en este año, que está en la Constitución. Ella hablaba a la Fuerza Armada Nacional.
Yo en la próxima parte te voy a leer lo que dijo María Corina Machado con respecto al llamado que le hace a la Fuerza Nacional, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ese llamado que sigue haciéndolo desde el pasado 28 de julio del 2024. Nosotros, Jesús Castillo, quédate con nosotros. En la próxima parte seguimos con la entrevista. Vamos nosotros a identificar con nuestros patrocinantes. Enseguida regresamos con más de A Punto, la ventana plural para la discusión de las ideas. Bueno, seguimos acá con nuestra entrevista el día de hoy. Bueno, por lo que hablábamos en la entrevista con Castillo Molleda, tengo varias preguntas, pero te quiero destacar algo, Jesús Castillo, de lo que hablaba la líder opositora María Corina Machado con respecto al llamado a las Fuerzas Armadas, donde ella le decía que más del 85% no votó. Llamó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a abrir el camino a la transición en orden y con seguridad, cumpliendo y siendo preciso con su deber constitucional y siendo garantes de la soberanía popular. La lectura que se le puede dar a esto cuando María Corina llama a los militares a que se pongan del lado del pueblo, que el 28 se expresó, que las actas están fuera del país, según dice Edmundo González y vimos María Corina Machado. Este tema, José Jesús Castillo, este tema a los militares. Mira, Belín. ¿Alguien puede estar escuchando desde la Fuerza Armada a María Corina Machado? Mira, el gobierno va a cumplir ya 26 años en el poder continuo. Quiere decir que las Fuerzas Armadas que están hoy en Venezuela tienen 25 años prácticamente dirigidas por las mismas condiciones y el mismo gobierno. Eso quiere decir que esta generación no es la generación que está escuchando a María Corina, no es la generación que está escuchando lo que María Corina quiere decir de las Fuerzas Armadas, y aquella Fuerza Armada que en algún momento tomó pasos decisivos en Venezuela prácticamente o está detenida o no está en Venezuela. Eso quiere decir que es muy complejo y es muy difícil, es muy irrealista o muy fantasioso que el llamado de María Corina sea escuchado por las Fuerzas Armadas actuales, recordando que en Venezuela hasta el ministro de Defensa, eso tiene tantos años ya como ministro, que eso recuerda que generalmente el ministro se cambiaba cada año, ¿ok? Cuando había prácticamente el nombramiento de nuevos rangos militares, pero en Venezuela Parino López tiene muchos años en la Fuerza Armada y prácticamente quienes conocemos un poco cómo se maneja el sistema político venezolano, sabemos que las Fuerzas Armadas, aparte que ellos tienen derecho a votar, se maneja como un órgano importante en las tomas de decisiones en Venezuela. Así que el llamado a María Corina, pienso como un saludo a la bandera, no causa ningún efecto en este momento, y sobre todo que en el caso venezolano, el tema electoral, recuerda que la oposición llamó la abstención o se retiró en el 2005. ¿Y qué pasó, Evelyn? Nada. O sea, no pasó nada. Después llamó a la abstención en el 2017, en las elecciones municipales. ¿Y qué ocurrió? Nada. Luego en el 2018 no participaron en las elecciones presidenciales. ¿Y qué ocurrió? Nada. Luego llamaron a la abstención en el 2020 y nada ocurrió. Entonces llamar a la abstención en el 2021 y llamar a la abstención en el 2025 no trae resultados positivos para la oposición. Al contrario, cuando llaman a la abstención, el partido de gobierno se siente feliz porque obviamente le facilita el triunfo. Y si en estas municipales también la agenda va a ser llamar a no votar, a la abstención, el gobierno va a estar muy contento porque lo hagan y inclusive va a estimular que sea así para poder obviamente tener triunfos importantes en los consejos municipales y en las alcaldías. Y el próximo año van a llamar a la reforma constitucional una vez que se juramente la nueva Asamblea Nacional, que será presentado acá el proyecto, y vendrá otra elección. ¿Tú te imaginas la fatalidad para la oposición venezolana, Evelyn, que llamen a la abstención en la reforma constitucional? Eso sería catastrófico para los sectores opositores. Conclusión, en este caso, la realidad política en Venezuela nos indica que no participar en elecciones es hacer más fuerte el gobierno. Bueno, fíjate que aquí nos hace una pregunta el señor en TikTok, porque nos están viendo en TikTok también, el Guilla Fer 85.
¿Cómo va a estar fuerte Nicolás Maduro? Me imagino que se refiere a esto, siendo minoría. Y en la encuesta, no sé a qué encuesta se refiere el amigo, de que fue hecha en Miraflores. No sé a qué encuesta se refiere, pero llegó el mensaje. Pero, ok, Nicolás Maduro es fuerte siendo minoría. Precisamente, ¿quién está hoy en Miraflores? Ya con eso te respondo a todo. O sea, ¿quién está en Miraflores? ¿Quién nombra a los ministros? Es más, si el jueves decreta en Venezuela 10 de fiesta, ¿quién lo decreta? Si las personas no reconocen al gobierno, entonces tienen que renunciar al pasaporte, renuncian a la cédula de identidad, renuncian a un título de propiedad de un vehículo, de una casa, porque no reconocen. Entonces, es bastante ambigua la opinión. Así que quien está en el poder es el que tiene el poder. Bueno, por acá voy a leer mensajes de nuestra audiencia. Por aquí nos escriben, la oposición solo es la de María Corina Machado, dice Miguel Higinio Morán. José sale primero, bueno, dice, a los no les gustan que le digan la verdad, quieren vivir de mentiras, dice Henry Rafael Pacheco. Hay políticos funcionales y serviles, también sobran los encuestólogos funcionales y serviles, servil y funcional tenemos, dice Guaycaipuro. Ya con votos ni diálogos se llega a un acuerdo en Venezuela. Fíjate esto que comenta el señor Josué Leal. Ya con votos ni diálogos se llega a un acuerdo en Venezuela. Una prueba, Barbados. Después que firmaron, el gobierno le valió cero el acuerdo. Artículo 350, llegó la hora. ¿Cómo es esto? Artículo 350, llegó la hora. Imagínate, mira esto. Okay. Capriles es diputado de la Asamblea Nacional electo. Timoteo Zambrano. Está Ecarri. Ecarri fue candidato presidencial y ahorita es diputado de la Asamblea Nacional. Capriles fue candidato presidencial y actualmente es diputado de la Asamblea Nacional. Pablo Pérez del Estado Zulia es diputado de la Asamblea Nacional. Tomás Guanipa, diputado electo de la Asamblea Nacional. ¿Ok? Y así podemos ver cómo Luis Florido, como otros señores de la política nacional de diferentes partidos, son hoy diputados electos a la Asamblea Nacional, reconocieron su triunfo, fueron al CNE, buscaron las credenciales y serán juramentados el 5 de enero del próximo año 2026. Esto quiere decir, Henry Falcón, candidato presidencial, diputado a la Asamblea Nacional. Eso quiere decir, Evelyn, que en Venezuela, la oposición que ya no quiere participar en Venezuela va a ser sustituida por aquella que está participando. Esa es una realidad que es evidente y así te vas a ver que la historia va a ser clara en este proceso. La que no participa será sustituida por la que está participando. Bueno, fuerte, porque las elecciones de alcaldes se tienen que desarrollar, se van a desarrollar en los próximos meses, los próximos 4 meses probablemente acá en nuestro país. Y yo hoy analizaba un poco, pensaba un poco cómo será el discurso de los alcaldes que buscarán la reelección, si van a buscar la reelección, para motivar a su gente, Unos sin el líder de ellos de Un Nuevo Tiempo, Manuel Rosales. Otros saldrán y cómo expresarán o cómo lo harán. Ocuparán entonces el oficialismo. Hay muchas maneras de hacerlo, Evelyn. Hay muchas maneras de hacerlo. Muchas. Pero no lograste convencer para los gobernadores. Bueno, pero recuerda algo. Si el alcalde es exitoso y tiene programas sociales que llegan a la gente, que tiene gestión de gobierno que llega a la gente, es más fácil abrir una puerta, es más fácil sacar a alguien a votar, tiene más moral para pedir el voto, ¿ok? Y en este caso particular hay diferentes maneras, para esas son las estrategias y las tácticas que utilizará cada quien para lograr convencer a electores de ir a votar en momentos que otros sectores están llamando la atención. Ahora yo te pregunto, por ejemplo, en el caso de Maracaibo, ¿ok? Maracaibo hoy está gobernado por el sector opositor, que apoyó a Manuel Rosales para la reelección. Ahora, se encuentra quien sea el candidato a alcalde de Maracaibo para este proceso, quien decida serlo. Se va a enfrentar con un gobernador electo que ya es del oficialismo. Se va a encontrar con una derrota el 25 de mayo. Ahora, ¿cómo va a salir a buscar el voto? Ahí será la técnica que tendrá que utilizar de su gestión
de su equipo de trabajo, de su equipo político, para convencer el por qué votar, ¿ok? Esa es la habilidad, la destreza y la inteligencia que tiene que tener un candidato para lograr ganar elecciones. De lo contrario, si la abstención es muy fuerte, obviamente el PSUV va a arrasar en el Zulia, con Maracaibo, con San Francisco, con La Bonilla, con Cabima y con todo el sur del lago y La Guajira, no te voy a decir. Entonces, esto quiere decir, cierro comentario, que en este momento ya los candidatos o quienes quieran ser alcaldes reelectos tienen que estar en campaña ya, porque si no, no les va a dar los tiempos para poder obtener triunfos en este escenario político a los sectores opositores. Mira, Jesús Castillo, pero tú decías, tienen ya que los alcaldes que quieren ir a la reelección tienen desde ya mostrar toda la maquinaria que tienen, lo que están haciendo por sus municipios, pero el gobernador Manuel Rosales tenía una gestión extraordinaria, estaba haciendo una gestión extraordinaria que nadie puede negar, ni siquiera el nuevo gobernador Luis Caldera lo ha negado, dijo que fue exitosa. Y aún así, la gente escogió la abstención porque María Corina, líder de 20 Venezuela, y lo digo acá porque nuestros amigos en YouTube así quieren también que lo digamos, es la líder de 20 Venezuela, es la líder, dijo no salgan a votar. Manuel Rosales pierde a pesar de tener una gestión increíble. María Corina fue un estimulante de la abstención, pero no es la única responsable de la abstención. La abstención también se dio porque los equipos políticos en cada estado no hicieron el trabajo correspondiente al convencimiento real de los electores. Eso también hay que decirlo, ¿ok? Tú me lo acabas de decir, mira, que fuimos a buscar a alguien de un nuevo tiempo y nos salió. Imagínate esa desgracia, ¿ok? Entonces hay que tener sinceración también con los equipos políticos. No es lo mismo llenar 1 por 10, 1 por 15, que ese papel se convierta en votos, ¿ok? Yo también observé lo que pasó en Cojedes, y en Cojedes el trabajo fue muy diferente al que se hizo en el resto del país para los opositores. Ahí sí hubo un trabajo de calle, de casa, de campo, de buscar el voto, de hacerlo real, ¿ok? Y por eso que Galíndez hoy es gobernador reelecto. Entonces eso hay que llevarlo a reflexión. No es igual un papel que convertir el papel en votos. Entonces hay que tener mayor sinceración con los equipos políticos. La política va a seguir pase lo que pase. Y si el gobierno te ha demostrado que no te regala espacios de poder que tú le des y le cedas al gobierno, te lo va a agarrar. Y cuidado, ¿te imaginas el 2026 con el 90% de alcaldías, gobernaciones ahora, ya los diputados y todo en manos, en el poder del Estado, del gobierno nacional? Tienen que esperar los sectores opositores 4 años más para ostentar nuevamente el poder. Una gran desgracia para la oposición venezolana. Bueno, dice por acá Lirio Marín, Molleda, María Corina tiene la convocatoria opositora mayoritaria. Se acepte o no, por eso predomina la abstención junto con la desconexión real de los partidos. La gente no cree que María Corina es la jefa de la derrota de la oposición. Perfecto. Te compro eso. Dice Mata Pachero, dice falso, si María Corina manda a votar, se llenaban los centros de votación. Por acá nos escriben, Andrés Eliezer dice, aquí el problema no es la oposición, sino el ciudadano que no cree en el Consejo Nacional Electoral. Mira, eso tiene también parte de verdad, pero un ciudadano convencido de un líder político por votar vence cualquier adversidad electoral o quien convoque la abstención. En este caso, yo creo que tienen que hacer mucha reflexión los líderes políticos porque los números electorales del 25 de mayo en algunos municipios del país fueron sorprendentemente positivos. Eso quiere decir que hay un liderazgo local importante en Venezuela que todavía mueve votos. Muy bien, por acá te dicen, pregúntale, él dice quién está en Miraflores, a ver, permíteme subir por acá. Evelyn, pregúntale, ajá, él dice que quien está en Miraflores es Maduro y quién sacó los 7 millones de votos el 28 de julio. Pregúntale, Evelyn, por favor. Mira, a mí no me tienes que preguntar eso. Ya están simplemente las personas que dicen que un sector sacó unos votos y otro sector sacó unos votos, ahí están las realidades. En este caso, te vuelvo a repetir. Nada hace con tener votos sin tener poder. Quien está en Miraflores se llama Nicolás Maduro. Bueno, y quien está en Miraflores es Nicolás Maduro.
y quien estará en el Palacio de los Cóndores próximamente. Una vez que seguramente y tome posesión es el gobernador electo Luis Caldera. Esa es una realidad. Y los diputados conservativos son los nuevos diputados. Y así es la realidad política. Unos van, otros vienen, pero lo que sí está claro que en Venezuela, quien no participe en elecciones, su puesto se lo agarra a otro. Eso no va a suspender elecciones, no van a dejar de hacerse elecciones. Ni siquiera en el 2005, que la oposición se retiró completo de las elecciones, dejó de haber elecciones en Venezuela. Por aquí dice que si gana la oposición, igual no te entrega el gobierno. Ellos sacan los resultados que les da la gana. ¿Dónde están los resultados? Ok, ahora hay una realidad. Vamos a suponer que es cierto lo que nos escribe por acá el amigo Mata Fachero. El gobierno toma los resultados, X da otro pronunciamiento, la oposición tiene sus actas. Dicen que son victoriosos, como lo afirmaron el 28 de julio, pero igual participas, te agarran el cargo. ¿Cómo accionar en base a eso? Pregúntale al gobernador de Cojedes si eso es así. Pregúntale a los diputados que ganaron si eso es así. O sea, por Dios. Vuelvo a decir, pasen la página 28 de julio porque no cumplieron con los parámetros de defensa del voto. Yo quisiera ver un documento que en Venezuela exista por parte del grupo que apoyó a Edmundo González, que introdujo algún documento jurídico en el TCJ, en la sala electoral de la Consejo Nacional Electoral, reclamando que no estaban de acuerdo con los resultados electorales. No cumplieron los parámetros jurídicos. Y decir que el 28 de julio eso es mentira, es una fantasía, déjense estar fantaseando. Ya pasen esa página, vuelvan a la realidad política. Y si quieren seguir con el discurso atencionista, bueno, déjenle más poder al gobierno. El gobierno estará muy agradecido que no vayan a votar en contra de ellos. Eso estarán agradecidos eternamente. En política, el que no ostente el poder, entonces que cambie su aspiración y se ponga a hacer otra cosa. Ahora, el panorama político, y lo decía, Magali Medal, yo lo ampliaba el día viernes, ella decía en una entrevista internacional, porque recuerden que ella está en los Estados Unidos, ella decía, Edmundo González Urrutia llegará al país y se juramentará cuando el país sea libre. Imagínate. Cuando el país sea libre. ¿Cómo es cuando el país sea libre? Bueno, imagínate. Magali Medal dice que está contenta porque no se renovó la licencia de Chevron. Magali Medal está contenta porque sancionan al país. Ahora yo pregunto, ¿Magali Medal está contenta porque más de 300,000 venezolanos están a punto de ser expulsados de los Estados Unidos? Gente que hizo su vida allá, gente que le ha echado pichón, gente que está inclusive ilegal. ¿Eso están contentos de eso? Entonces, miren, esos discursos son medio confusos. Tú no puedes buscar tumbar o derrotar a tu adversario sacrificando todo un país. Eso no tiene sentido. Entonces, mira, te lo reafirmo. En Venezuela, María Corina Machado y Edmundo González están casi empatados ya con Guaidó. Si siguen con ese discurso, van a quedar excluidos en la política venezolana y otros ocuparán su espacio de poder. De eso no tengo ninguna duda. Así lo dicen todos los estudios de opinión pública. Mientras tu promesa no sea cumplida, tú vas a perder credibilidad en el sector que te sigue. Ahora, el gobierno de Donald Trump no ha dicho que va a invadir Venezuela, no ha dicho que va a entrar y le va a exigir solo presión con el tema de las sanciones. Eso es todo lo articulado que tiene el gobierno de Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos. Mira, ahora, Donald Trump ya lo dijo por medio de Marcos Rubio. Su intención no es ni invadir ni acabar con el gobierno de Nicolás Maduro. Además, sería una torpeza de su parte porque Nicolás Maduro no está solo geopolíticamente. Y los adversarios que tienen los Estados Unidos son hoy aliados del gobierno de Nicolás Maduro. Así que eso tampoco es tan sencillo. Imagínate que ahorita el tema de Chevron, bueno, te quitas la licencia, pero tú ves otras empresas transnacionales interesadas en el tema petrolero venezolano. Inclusive, hoy en día se puede afirmar que en muchos campos donde está Chevron están bombeando todavía petróleo. Y ese es parte del juego de micrófonos y la realidad política. Sin embargo, te quiero decir que el gobierno venezolano creo que tiene un poquito de experiencia en estos casos de sanciones, de
de amenazas, de algo, tiene muchos años recibiendo las mismas. Y ahí va a seguir en el poder, y mientras la oposición no participe en elecciones, el gobierno cada día va a ser más fuerte, y esa es la realidad política en Venezuela, en las redes sociales, y fuera de Venezuela es otra realidad. Pero la que sí es cierta es que hoy en Venezuela, la política venezolana, cada día los ciudadanos están más decepcionados, cada día la gente le gusta menos la política hoy, y por eso que es un reto de esta clase política de volver a reconquistar los espacios de poder y a los electores. Por eso que la oposición hoy tiene que reflexionar mucho si quiere o no quiere seguir participando en política. Jesús Castillo, muchísimas gracias por la entrevista el día de hoy. Agradecida contigo. Las actas las ganó, dice por acá, ya Molleda vio las actas con las que ganó Maduro, dice Edith Díaz. Y por acá alegan que es preferible tener las actas fuera del país porque para qué presentarlas ante el tribunal. Bueno, es parte de lo que nos comenta la audiencia. Entonces, que gobiernen fuera del país. Qué cosas tan ilógicas, dice la gente. Pero bueno, así es la vida. Te quiero mucho. Que sigas pasando un feliz cumpleaños y estamos en contacto. Bendiciones. Gracias, Jesús Castillo.